Leer es vida, con Jordi Nadal. Un podcast de Plataforma Editorial. Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Leer es vida, el podcast de Plataforma Editorial. Mi nombre es Nacho Fernández, uno de los editores de la casa. Y hoy nos acompaña nada menos que Xavi Cañellas, toda una institución para Plataforma Editorial. Este es su cuarto título con nosotros. Es el autor de Alimentación Prebiótica, Tu primer cerebro, Niños sanos, adultos sanos. Y este año, hace apenas un mes, hemos lanzado su cuarto título que se titula Lo único importante que no lo más. Xavi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Muchas gracias. Encantado de tenerte, Xavi. Es psiconeuroinmunólogo, ya es difícil decirlo, y también, tiene una amplia formación en biología molecular, es fundador de Regenera, y además de dar clases y conferencias, es profesor en el máster. También es una referencia como divulgador en el ámbito del bienestar emocional, y este nuevo libro tiene mucho que ver con esto último. Digamos, este libro se separa un poco de lo que habías hecho hasta ahora, creo, y cuéntame el título, más que nada. O sea, ¿por qué es lo único importante? Porque creo que a la gente lo primero que va a llamar la atención de tu libro es eso. Claro, gracias Nacho, y gracias a todo el equipo de Plataforma, que me encanta, sois una familia. Pues este último libro, me decidí abordar ya en mi tercer libro, en Tu primer cerebro no está en tu cabeza. En esa segunda parte empezaba a abordar parte de lo que nos afecta a la vida hacia la biografía, hacia la biología. Llevo más de 20 años en consulta clínica, he visto miles de pacientes, y lo que hemos aprendido cada vez más, ¿no?, es que debemos ser expertos en la biografía de las personas y cómo esta biografía, cómo la vida de una persona afecta a su biología. Entonces, en este libro decidí centrarme en qué ocurre en la vida de las personas, ¿no? En los últimos 3 libros, los primeros 3, abordo la parte de la biología, de la microbiota, de la alimentación, cosas, mecanismos de acción, ¿no? Siempre de forma muy divulgativa, pero la experiencia en clínica me llamaba a decir, es que todas las personas que, aunque tengan un título, un diagnóstico con un título de una enfermedad, una disfunción, una alteración, un síndrome, da igual, ¿no? Ya puedes tener a Pepe, que tiene un síndrome de colon irritable, y a María, que tiene el mismo título, pero los factores causantes, las incidencias que pueden tener en su fisiopatología, en lo que ha desarrollado una alteración, en este caso digestiva o neurológica, son distintas, y en base a que lo que vive Pepe es muy distinto de lo que vive María. Esto con la infinidad, te puedes imaginar, de títulos en medicina sobre disfunciones y enfermedades, ¿no? Entonces, sí, llevo 20 años tratando la vida de las personas. Llevo 20 años ayudando a ordenar la vida de las personas. Y si he aprendido algo, es que lo único importante, que no lo más, y de verdad es lo único importante, es ser feliz. Y esto tiene un impacto a nivel de la salud terrible, pero terrible, ¿no? Además, cuando miras la literatura científica y ves estudios que dicen las personas que se sienten más felices tienen menos riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad. Y las personas que se sienten más infelices tienen muchas más probabilidades de padecer cualquier alteración de la salud, disfunción o enfermedad. Entonces, viendo la salud desde este punto de vista, desde este enfoque transversal, desde el enfoque de la psiconeuroinmunología, hace 20 años a lo que me dedico, te puedo decir, y lo digo con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucho amor y con mucha serenidad, que lo único importante, que no lo más, es ser feliz. Justo, mira, te iba a preguntar porque hay una parte en el libro que es un poco sorprendente, que tú dices que la felicidad se puede entrenar, como si fuese, un hábito, un músculo, una habilidad. ¿Cómo hacemos eso? Primero, entendiendo que seguramente comprendemos mal el término felicidad, porque nos han vendido socialmente un término que nada tiene que ver con el término real sobre la felicidad. De hecho, mira, marcas muy famosas, ¿no?, como Coca-Cola, ¿no?, refrescos, nos venden que tomar eso nos genera felicidad. O si logras tener un trabajo, o si logras tener un supercoche, una super casa, un super no sé qué, vas a ser feliz, ¿no?
Esta es una película que nos han vendido y es una traca. Una traca me refiero es que es lamentable lo que nos han vendido. Y cuando trascendemos realmente qué es la felicidad, no depende de algo de fuera, ¿no? No estoy diciendo ahora algo nuevo. De hecho, la psicología desde hace muchos años nos dice, dejémonos de centrarnos en lo de afuera y centrémonos en lo de dentro. El crecimiento no es de fuera a dentro, el crecimiento es de dentro hacia afuera. Evidentemente, ahora no soy el listo que cita este término y, por supuesto, no me lo he inventado. Ahora bien, cuando es de dentro hacia afuera, todo depende de nosotros mismos. No vivimos en un mundo, vivimos en el mundo en que cada uno hemos creado neurológicamente hablando, ¿no? Hay 8.000 millones de personas en el mundo, pues hay 8.000 millones de interpretaciones distintas del mundo. Por tanto, la felicidad, ser feliz, realmente bien entendido, es una decisión. Yo puedo decidir ser feliz y para decidir ser feliz, de verdad que tengo que entrenar la felicidad. Esto, ten en cuenta que se sabe, ¿no? Hay 3 grandes niveles de consciencia, que es el ser, el hacer y el tener. Hay muchas personas que están en el tener, que podríamos decir que es el nivel más bajo de consciencia, ¿no? Que es eso de tú pide y se te dará. Y tú pídele al cielo, pídele al Dios, pídele a las nubes, pídele al universo y se te dará. Tú no hagas nada, tú pide y se te dará, ¿no? Evidentemente eso no ocurre. El siguiente nivel de consciencia es el hacer, ¿no? Vale, voy a hacer para tener. Y esto ya te implica una decisión, te implica una acción. No está mal. Ya hemos pasado a un nivel superior de consciencia. Lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en el hacer. Y hago esto, y hago lo otro, y esto, y esto, y esto, y esto, pero estoy muy perdido. Porque no paro de hacer, pero no entiendo por qué no acabo de tener, ¿no? Sí, es un poco lo que le pasaría a todo el mundo hoy en día, que corre detrás del reloj y de la agenda y no se para un momento a pensar casi nada de lo que está haciendo o si eso lo hace feliz o lo llena, ¿no? Exacto, ¿no? Porque nos han vendido una película de que tú pides y se te dará y tú haz y esto y lo otro, ¿no? Y nos venden la película de que la vida te da lo que tú das. Eso es una real mentira de narices, ¿no? Porque realmente la vida te da lo que tú eres. Ahí pasamos al 3er grado de consciencia, al más elevado, que es el ser. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué decido como decido? ¿Por qué me enamoro de quien me enamoro? ¿Por qué trabajo en lo que trabajo? ¿Por qué he estudiado lo que he estudiado? ¿Por qué me relaciono como me relaciono? Este nivel de consciencia ya nos da más miga, ¿no? Porque tenemos que hacer una introspección. A partir de aquí, entonces podremos tomar ya más decisiones en el hacer, porque ya estará más enfocado. Y por supuesto el tener, la mayoría de las veces, será una consecuencia de todo el trabajo previo, ¿no? Entonces, es cuando realmente puedo decidir, oye, ¿voy a entrenar mi felicidad? Ten en cuenta que el 99,74% de nuestras decisiones se toman de forma inconsciente. Esto nos lo explica la neurología, por eso a mí me encanta poder explicar cosas desde la neurología, desde todo el estudio, que aún seguimos, por supuesto, estudiando de cómo funciona un poco el cerebro y un poco la vida, ¿no? Entonces, si el 99,74% de las decisiones, ten en cuenta que tomamos aproximadamente unas 35.000 decisiones al día, el 99,74% de estas decisiones son inconscientes y solo un 0,26% son conscientes. Aún así, la gente piensa, no, yo voy a tomar esta decisión porque yo tomo de forma consciente esta decisión. Y un huevo. No tomas las decisiones de forma consciente. ¿La gracia cuál es? Oye, ¿qué esconde toda la parte inconsciente? ¿Qué información yo tengo de forma inconsciente? Decía una gran autora psicoanalista, Annie Rogers, de Estados Unidos, dice, el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. La pregunta es, ¿qué información tengo en el inconsciente para tomar las decisiones? Porque quizás entonces tendré que ir al ser, a entender qué información hay en el inconsciente para poder decidir ser feliz de forma bien entendida. Mira, y esto un poco te quería preguntar porque hay un tema muy grande en tu libro también, que es cuánto influye en la formación de nuestro inconsciente, como dice, la formación de nuestra personalidad, en nuestro mapa mental, cuánto influye la familia, cuánto influyen nuestras primeras relaciones sociales y familiares tan cercanas, desde la infancia hasta la vida adulta, por supuesto. Cuéntame un poco, ¿qué papel es el que juega la familia, por ejemplo, en nuestra búsqueda de la felicidad o la consecución de la felicidad? Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay muchas personas ya que me han escrito por redes sociales, por diferentes medios, que me dicen, ¡guau! Me ha encantado tu libro, dice, porque me ha resonado todo. Y digo, es que es imposible que no te resuene el libro, porque con que el libro habla de la vida, todos formamos parte de los mismos ingredientes en la vida. Entonces, fíjate que una parte importante para poder permitirnos ser felices es, ¿ocupo el lugar que me toca en el mundo? ¿Ocupo mi lugar?
Esta es una pregunta que me dice, ostras, ahora nos ponemos trascendentales. No, ni trascendentales ni hostias. ¿Ocupo el lugar realmente que me toca ocupar en mi vida? Y piensas bueno, ¿y cuál es mi lugar? ¿Cómo he aprendido a ocupar mi propio lugar? ¿No? Fíjate que todo individuo, el ser humano, el primer lugar que ocupa en el mundo es el lugar en la familia. A partir de allí, incluso hasta antes de ser concebidos, ya ocupamos un lugar. En el momento ya del embarazo ya estamos moviendo muchas piezas. Y eso la gente lo sabe. Y lo he visto en consulta, no te lo puedes imaginar, ¿no? Hay un embarazo y todo se mueve. Todo, la pareja se mueve, los padres de uno se mueven, los padres del otro, si hay hijos previos ya se mueven, si hay hijos de otras parejas, todo se mueve, porque tenemos que dar lugar al nuevo miembro. Esto es lo mismo que con la muerte, lo que pasa es que no nos gusta hablar de la muerte. Cuando alguien muere, se vuelve a recolocar absolutamente todo para ocupar otro lugar. Es exactamente lo mismo. Los dos grandes movimientos de vida que existen es el nacimiento y es la muerte, ¿no? Bien, pues tú imagínate, llegas a tu familia y ocupas un lugar en tu familia. La pregunta ¿es un lugar ordenado? Porque cuántas veces he escuchado eso, es que hay tanto amor que no sé cómo la cosa está tan en crisis, ¿no? Y dices, claro, es que con el amor solo no basta. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber orden. ¿Ocupo un lugar ordenado en mi familia? Por ejemplo, está papá, está mamá, entonces pues imagínate, está el hijo mayor, el mediano y el pequeño. Bien, el pequeño ocupa el lugar del pequeño, o quizá el pequeño ocupa el lugar del cuidador de mamá. O ahora imagínate que papá está ausente, o papá murió, o mamá murió, vale. Y hay un hijo que ocupa el lugar de pareja del progenitor que está vivo, o ocupa el lugar de padre de los otros hermanos. Esos roles inconscientes que a veces asumimos en las familias y que no sabemos ni de dónde vienen. Por supuesto, esa es la información que hay que mirar. Porque eso es el reflejo de lo que me va a transmitir cuando yo soy adulto. Por ejemplo, mis relaciones de pareja, ¿cómo voy a interpretar el amor en pareja? Dependiendo de cómo he aprendido yo el amor en el primer lugar que he ocupado en el mundo, que es la familia. Y yo quizás ya he aprendido que el amor es violencia. Y quizás voy a buscar violencia. O quizás he aprendido que el amor es sumisión. O quizás he aprendido que el amor es dar sin tenerme en cuenta a mí, ¿no? Y eso, digo, no, porque yo entiendo el amor de esta manera. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Vuelvo a decir, Alaska, gran respeto hacia esta artista, la lió un poquito con su canción porque la gente se lo ha creído, ¿no? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Ya la tenemos liada. Bien, realmente es qué lugar he ocupado y qué información traigo. Porque fíjate que no solo estamos hablando de la familia de origen, sino es que, Nacho, tú, yo, cualquier persona, hemos compartido cuerpo con nuestra madre, evidentemente cuando estábamos embarazados de nuestra madre, ¿bien? Pero ahora voy más allá, hemos compartido cuerpo con nuestra abuela, porque cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra madre al 5º mes de embarazo ya tenía la célula precursora del óvulo que iba a tenernos a nosotros. Por tanto, fíjate que es una locura, 3 generaciones compartiendo el mismo entorno biológico. Entonces me vas a decir, entonces la vida de tu abuela no tiene nada que ver con tu toma de decisiones. No, claro. Ahí es interesantísimo porque toda esta información se hereda, y ya no de forma filosófica, sino que vemos estudios de cómo hay cambios en la expresión de los genes, lo que conocemos como la ciencia de la epigenética, la regulación de la expresión génica, cómo heredamos patrones epigenéticos que pueden influir en nuestra futura conducta. Sí, a ver, esto es tu campo, pero digamos, si en este caso la abuela o la madre está expuesta a situaciones que generan, no sé, un exceso de cortisol o un exceso de alguna hormona, eso afecta de forma epigenética a la formación de cada uno de nosotros. Por supuesto, es decir, esto lo explico, mira, el máster en psiconeuroinmunología de Regenera. Yo doy la parte de pediatría, la asignatura de pediatría, y explico cómo se programan los ejes de estrés en el vientre materno. Y me estoy 4 horas explicando cómo el cortisol de mamá va a programar el eje de tolerancia al estrés del futuro adulto. Y cuando hay alteraciones a ese nivel, ya empieza a interpretar el mundo, por ejemplo, como si fuera peligroso. Claro. Ya hay cambios y ya se ha medido, pues por ejemplo, el tamaño de la amígdala, el tamaño del hipocampo, los receptores de cortisol en el hipocampo o los receptores de cortisol en la amígdala. Entonces, es súper interesante de ver cómo ya hemos estudiado qué ocurre dependiendo del ambiente en el que viven nuestros ancestros, ¿no? Claro, fíjate que tú puedes interpretar el mundo como si fuera peligroso, por ejemplo,
porque imagínate que mamá vivió una época de estrés increíble. Pues lógicamente, si tú eres un feto y estás viviendo, y dices, madre mía, la calle aquí montada y yo estoy aquí dentro, cuando salga afuera más vale que no me contacte con nadie, que mi relación social sea limitada, que tenga un poco de temor, que mi amígdala siempre esté en alarma, porque si aquí ya vivo todo el follón que estoy viviendo, no te cuento yo cuando salga lo que me voy a encontrar. Es que es lógico, es absolutamente lógico. Y eso va a determinar mis propias decisiones, porque, vuelvo a decir, es un tema neurológico. Es decir, a las 20 semanas de gestación el cerebro está formado y ahí empieza un periodo que se llama sinaptogénesis. Este nombre tan raro, Nacho, lo que quiere decir es que conecto neuronas con neuronas. Vale. Empieza a hacer el cableado neuronal. Bien, solo te voy a decir una cosa, un dato que es espeluznante, increíble, me pone la piel de gallina, y es que en el primer año de vida hay 1 millón de conexiones al segundo, hay 1 millón de sinapsis al segundo. ¿Dependiendo de qué? De las experiencias que vive el bebé. Por tanto, por eso neurológicamente decimos que hasta los 7, 8 años el sistema nervioso de un niño o de una niña es el reflejo del sistema nervioso de sus progenitores. Y eso va a marcar cómo me voy a enfrentar a mi vida de adulto, por supuesto. Vale, pero digamos, ahora partiendo de esta base, digamos que nos remontamos a cuando éramos apenas un feto, Vale. ¿Cómo hago para arreglar esto? Digamos, si estoy tan predeterminado ya de fábrica, ¿qué tengo que hacer para reconducir ciertas, no sé, situaciones, actitudes que pueda tener? Te diré leer lo único importante que no lo más. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a generar es un nivel de consciencia. Dice un gran autor, que yo lo cito en este último libro, actor mexicano, Odín Dupierón. Dice, ir a terapia es canasta básica. Dice, en la vida hay leche, huevos y terapia. Dice, muchos huevos para ir a terapia. Y es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida adulta, y ten en cuenta que el cerebro humano acaba de madurarse en las chicas hacia los 20 años y en los chicos hacia los 25. Es verdad que en broma, lo digo en broma y no, hay algunos que tardan un poquito más en madurar. Pero hay momentos en que uno se pregunta, ¿pero por qué decido lo que decido? ¿Y por qué vivo la vida como la vivo? ¿Y por qué siempre me está pasando lo mismo? ¿Cuántas veces he visto en consulta? Es que es la cuarta pareja en la que estoy que me pasa exactamente lo mismo. Es que los hombres o las mujeres son así o asá. Bueno, pero ¿qué parte de responsabilidad tengo yo? Es decir, ¿en qué parte he entendido yo el amor para siempre escoger este tipo de parejas o este tipo de amigos, ¿no? O este tipo de trabajos. ¿O por qué tengo miedo al conflicto? ¿No? Hay mucha gente que no entra en conflicto, le tiene pavor al conflicto, excluye el conflicto. Entonces, bueno, el conflicto forma parte de la vida, evidentemente en un porcentaje bajo, no tendríamos que estar un 90% en conflicto, si no es que hay un problema. Debería estar pues entre un 5 y un 10%, y cuando tenemos conflicto, oye, cuchillo, ya te haga conflicto, porque el ser humano siempre se ha vivido con el conflicto. Pero si tú excluyes el conflicto, estás excluyendo una parte importante de tu vida. Entonces, ¿cómo llego a tener conciencia? Pues pregúntate, ¿por qué soy como soy? ¿Qué información tengo? ¿Cómo vivieron mis padres? ¿Sé algo de mis abuelos? ¿Qué penurias vivieron? ¿Por qué mi abuelo y mi bisabuelo eran alcohólicos? ¿Y por qué mi padre ha tenido problemas con el dinero, con el alcohol? ¿O por qué mi padre y mi madre han tenido problemas de relaciones? ¿Por qué ellos aprendieron así? Todo ese nivel de conciencia me va a implicar a que, entonces mi lugar en el sistema, que yo soy el pequeño pero soy el cuidador de todos, puede ser que no sea sano. Puede ser que eso sea una carga de estrés en mi vida increíble y que simplemente tenga que ser solo el hijo pequeño de mis padres y el hermano pequeño de mis hermanos. Puede ser. ¿Hay una puerta a que pueda vivir mi vida de forma distinta? ¿Sabes lo que ocurre, Nacho? Que esas preguntas no nos las hacemos porque sí. Normalmente que viene una hostia bien grande en forma de patología o alteración de la salud. Y ahí es cuando decimos, ostras, es una oportunidad de decir, espérate, ¿qué información tiene la hostia que me acabo de meter? ¿Qué información tienen las crisis? ¿Puedo tomar decisiones distintas? Y ahí tomamos conciencia. La toma de conciencia es el primer paso. Esto es como las personas que son alcohólicas, ¿no? El primer paso para dejar el alcohol es, sí, soy alcohólico. El primer paso para dejar la cocaína es, sí, soy cocainómano. El primer paso para dejar el azúcar es, sí, estoy enganchado al azúcar. El primer paso para dejar el tabaco es, sí, estoy enganchado al tabaco. Vale, ya hay conciencia. Ahora, ¿qué información hay detrás de esa adicción? ¿Qué información hay detrás de mis conductas? Pero hay que ser muy valiente, lo que decías antes, para preguntárselos por qué es a uno mismo, ¿no? O sea, no es algo de cada día.
Por supuesto, y hay que ser muy valiente para entrenar la felicidad. Hay que ser muy valiente para dar las gracias. Hay que ser muy valiente para pedir perdón. Por ejemplo, en el perdón. Hay mucho escrito sobre el perdón, ¿no? Bien, hay una cosa que no está escrita. Y es que ¿cómo hemos aprendido a pedir perdón? Pues la mayoría de nosotros, cuando éramos pequeños, nos portábamos mal o alguien nos hacía algo y nosotros nos rebotábamos o lo que sea. ¿Cómo se arreglan las cosas? Pídele perdón. Y tú imagínate que te han pegado. Eres un niño tan pegado y te has defendido. No, pídele perdón. Digo, ¿por qué tengo que pedir perdón si yo he recibido una hostia? Yo lo único que he hecho es defenderme. No, pídele perdón. Entonces el perdón es un castigo. Entonces, si yo aprendo neurológicamente que el perdón es un castigo cuando sea adulto, si ya ahora preguntamos a todos los oyentes, ¿a cuántos de ustedes os cuesta pedir perdón siendo adultos? Seguro que muchos levantan la mano. ¿Por qué? Porque tienen un aprendizaje neurológico en base al perdón. Lo mismo al agradecimiento. Lo mismo a la amabilidad. Es que lo digo constantemente. ¿Te imaginas que tú, Nacho, haces un acto amable ahora? Ahora haces un acto amable a una persona. Eres generoso con una persona. ¿Tú sabes lo que desencadena eso? Desencadenas una cadena que el otro que ha recibido un acto amable le puedes cambiar el día. Y puedes ser amable con otra persona. El aleteo de una mariposa puede generar un tsunami en la otra punta del mundo. Pero eso es una decisión. Yo decido cuando voy a comprar, dar las gracias. Gracias por tu atención. Gracias por esto. Gracias por lo otro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que nos esperamos. Y por eso, pues, muchas veces pues recomiendo, ¿no? A Bronnie Ware, a la autora Kübler-Ross, leer personas que han estado trabajando con pacientes terminales. De hecho, hace 20 años yo trabajé en rehabilitación, en área de paliativos. Lo que pasa es que hace 20 años no entendía lo que me estaba pasando. Y ahora, 20 años después, digo, ahora entiendo esas lecciones que me estaban dando esos pacientes. ¿Y qué dicen estas autoras? ¿Qué dicen las personas que están en momentos a punto de morir? Pues hay más lucidez. Y una de las cosas que se ha recogido, hay dos cosas importantes. Una, me hubiera arriesgado más. Me hubiera arriesgado más. La otra, los ojalás. Fíjate que digo uno de los ojalás que más han relatado personas, que es ojalá hubiera vivido la vida que yo quería y no la vida que esperaban de mí. Vale, ¿cuántas personas resuenan en esto? Claro, la gente dice, no, es que he leído tu libro y me ha resonado todo. Hombre, no me jodas, para no resonarte. Nos resuena todo porque todos formamos parte de la vida y todos formamos parte de un sistema que es familiar. Entonces, cuando leen todos los capítulos que yo hablo de la familia, y además es un tono de humor, pongo pelis, pongo series, la verdad es que estoy muy contento como... Doy fe totalmente de ello, sí, sí. Pues, ¿qué posición ocupo yo en mi familia? Espérate que con mi pareja estoy haciendo de padre, pero yo no quiero no quiero una hija, yo quiero una pareja para compartir mi felicidad. No, es que me han contado que tengo que buscar la media naranja. Déjate de media naranja, las media naranjas no existen. Naranjas enteras. Ahora, para ser naranjas enteras, piticullons, que se dice en Cataluña, ¿qué significa? Valor al toro, que es porque decido como he decidido, me trabajo a mí mismo y quiero compartir mi felicidad. Y para compartir mi felicidad tengo que tomar la decisión de ser feliz. Y entonces podré compartir la felicidad con el otro. Si no, seré como un yonki buscando la felicidad de los demás fuera. ¿Y eso qué hace? Que nunca voy a tener una recompensa en mi vida. Entonces siempre sentiré ese nudo en la barriga de ¡ay! Es que no acabo de sentirme feliz. No acabo, no. Cuando tengas el coche te va a durar 2 días la felicidad de tener el coche. Cuando tengas una casa te va a durar 2 puñeteros días tener la felicidad de tener una casa. ¿Por qué te adaptas? Porque no tiene nada que ver el conseguir algo material, por ejemplo, para ser feliz. Parecemos un hámster dentro de una rueda buscando. Claro, acabamos agotados y acabamos con nuestra salud. Xavi, te hago una última pregunta. Venga, dale. Más bien personal, por lo menos para que la gente te conozca un poco más. ¿Qué te hace feliz? Cuéntanos. Mira, siento felicidad cuando trabajo el sentir paz. De hecho, me pregunta mucha gente veces, lanza un mensaje. Digo, ostras, trabaja todo lo que tengas que trabajar en ti mismo para que cuando llegue el día que te vas a morir, te puedas morir con una sonrisa. Haz los deberes. Di te quiero a quien tengas que decir te quiero. Di gracias a quien tengas que decir gracias. Di lo siento a quien tengas que decir lo siento. Toma, esto es una decisión. Todo lo que acabo de decir es muy valiente. Para que te puedas morir con una sonrisa y sentir paz. Porque para mí, la felicidad, bajo mi punto de vista, después de leer un montón de cosas, he filtrado y digo, ¿qué es la felicidad? Sentir paz con lo que la vida te da y sentir la misma paz con lo que la vida te quita. Porque al fin y al cabo, la vida da y quita. Es un juego, la vida es en gerundio. Y como decía Pau Donés, vivir es urgente. Xavi Cañellas, autor de Lo único importante que no lo más. Gracias por esta charla. Gracias siempre por la claridad con la que explica las cosas.
Y nada, invitamos a todos a leer tu libro porque realmente, como tú dices, es importante para descubrir y entrenar la felicidad que está en manos de nosotros y de nadie más. Eso es. Muchas gracias, Xavi. Gracias a ti, Nacho, y a todo el equipo. Sergio de la Calle será el próximo invitado de Leer es Vida. Con él aprenderemos cómo el mundo necesita reír más, y no lo va a hacer solo. Con su libro La risa asusta al miedo, ganador de la 8ª edición del premio Feel Good. Leer es Vida, un podcast de Plataforma Editorial.